Buenos días, amados hermanos. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer un poquito más acerca de lo que fue el Concilio de Nicea, o el primer Concilio de Nicea, que marca al cristianismo o le da a este una posición mucho más importante sobre otras doctrinas. Fue el primer concilio ecuménico reunido por el emperador Constantino durante el pontificado de San Silvestre contra la herejía arrio o arrianismo. Anteriormente, en el año 320 o en el 321, San Alejandro, obispo de Alejandro, había convocado en dicha ciudad un concilio en el cual más de 100 obispos de Egipto y Libia anatematizaron a Arrio, pero continuaron ejerciendo en su iglesia y reclutando adeptos. Cuando finalmente fue expulsado, se dirigió a Palestina y desde allí a Nicomedia. Durante este tiempo, San Alejandro publicó epístola encíclica que fue contestada por Arrio. A partir de este momento fue evidente que la polémica había llegado a un punto que escapaba a la posibilidad del control humano. Sozomen menciona un concilio de Bitinia, el cual dirigió una encíclica dirigida a todos los obispos, solicitándoles que recibieran a los arrianos en la comunión de la Iglesia. Esta disputa, junto con la guerra que pronto estalló entre Constantino y Licinio, complicó la situación. Explica en parte el agravamiento del conflicto religioso durante los años 322-323. Finalmente, después de haber vencido a Licinio y haber sido proclamado emperador único, Constantino se ocupó restablecer la paz religiosa y el orden civil. Envió cartas a San Alejandro y a Arrio, lamentando sus acaloradas controversias relativas a asuntos sin importancia práctica y aconsejándoles que se pusieran de acuerdo sin demora. Era evidente que el emperador no se daba cuenta entonces de la importancia de la controversia de Arrio. Ocio de Córdoba, su consejero en asuntos religiosos, llevó la carta del emperador a Alejandría, pero fracasó su misión conciliatoria. Ante esto, el emperador, aconsejado tal vez por Ocio, pensó en no haber mejor solución para restaurar la paz en la iglesia que convocar un concilio ecuménico. El propio emperador, en unas respetuosas cartas, rogó a los obispos de los distintos países que acudieran sin demora a Nicea. Asistieron al concilio varios obispos de fuera del Imperio Romano, por ejemplo de Persia. No queda demostrado históricamente si el emperador, al convocar al concilio, actuó por su cuenta y en su propio nombre, o si lo hizo de acuerdo con el Papa. Sin embargo, es probable que Constantino y Silvestre hubieran llegado a un acuerdo. Con objeto de facilitar la asistencia al concilio, el emperador puso a disposición de los obispos los medios de transporte públicos y los correos del imperio. Incluso mientras se celebraba el concilio, aportó provisiones abundantes para el mantenimiento de los asistentes. Eusebio habla que más de 250 obispos participaron en tal reunión. Sin embargo, San Atanasio, miembro del concilio, habla de 300 y en su carta ad Afros menciona explícitamente 318. Esta es la cifra que está aceptada y hasta ahora no ha sido rechazada. Entre los participantes se menciona que estuvieron Ocio de Córdoba, Cecilio de Cartago, Marcos de Calabria, Nicasio de Gijón, Dono de Estridón, en Panonia y los dos sacerdotes de Roma, Víctor y Vincencio, que representaban al Papa. También en la asamblea estaban miembros famosos como lo fueron San Alejandro de Alejandría,
Eustacio de Antioquía, Macario de Jerusalén, Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea y Nicolás de Mira. Se dice que en la apertura del concilio, Constantino entró con gran solemnidad y el emperador esperó antes de realizar su entrada que todos los obispos estuvieran presentes en sus lugares. Estaba ataviado de oro y cubierto con piedras preciosas según la costumbre de los soberanos orientales. Después de ser saludado en una breve locución, el emperador pronunció discurso en latín, expresando su deseo de que se restableciera la paz religiosa. El emperador abrió sesión calidad de presidente honorífico y además asistió a las sesiones posteriores, pero dejó dirección de las discusiones teológicas, como era justo, en manos de las autoridades eclesiásticas del concilio. Aunque algunos dicen que esta reunión fue más de carácter político, el emperador empezó a hacer comprender a los obispos que tenía entre manos un asunto más importante y de más envergadura que las simples políticas personales y las interminables recriminaciones mutuas. Hermanos, es muy importante conocer que en este concilio fue creado o escrito en común acuerdo por todos los participantes el credo de la Iglesia Católica, como símbolo del primer concilio ecuménico, del cual el texto que figura ahorita que les voy a mencionar con una traducción literal. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación del cielo se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día, subió a los cielos y volverá para juzgar a vivos y a muertos. En el Espíritu Santo, aquellos que dicen, hubo un tiempo en el que no existió y no existió antes de ser engendrado y que fue creado de la nada, o quienes mantienen que Él es de otra naturaleza o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es creado o mudable o sujeto a cambio, la Iglesia Católica los anatematiza. Casi todos los participantes, los obispos, para ser exactos, estuvieron de acuerdo porque decían que dichas palabras contenían la antigua fe de la Iglesia Apostólica. Sin embargo, hubo dos reducidos, Teonas Marmárica y segundo de Ptolomeo, que fueron exiliados y anatematizados por no aceptar. Es importante también marcar que Arrio y sus escritos fueron también marcados con el anatema. Sus libros fueron arrojados al fuego y fue exiliado a Iliria. En este concilio también se tomó en cuenta la controversia acerca de la celebración de la Pascua y el cisma de Melesio. Todas las actas del concilio que siguieron han afirmado, fueron numerosas, solamente han llegado hasta el conocimiento de los demás, el credo, los canes y el decreto sínodo. Me refiero al conocido como Sínodo de Nicea-Constantinopla, que junto con el Sínodo de los Apóstoles, que es el resumen de la fe de los apóstoles, ocupa un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. Culmino con la descripción de los canes, son 20 en mención. El canon 1, que habla sobre la admisión, ayuda o expulsión de los eclesiásticos mutilados voluntaria o violentamente. Canon 2, reglas a tener en cuenta para la ordenación, la evitación, precipitaciones indebidas y la deposición de quienes son culpables de faltas graves. Canon 3, se prohíbe a todos los cleros tener relaciones con cualquier mujer, excepto con su madre, una hermana o una tía. Canon 4, relativo a las elecciones episcopales. Canon 5, relativo a la excomunión. Canon 6, relativo a los patriarcas y su jurisdicción. Canon 7, confirma el derecho de los obispos de Jerusalén a disfrutar de determinados honores. Canon 8, se refiere a los novacianos.
Canon 9, ciertos pecados conocidos después de la ordenación implica su invalidez. Canon 10, lapsi, quienes hayan sido ordenados maliciosa o fraudulentamente deben ser excluidos tan pronto como se conozca la irregularidad. Canon 11, penitencia que debe ser impuesta a los apóstatas en la persecución del lacinio. Canon 12, penitencia que debe ser impuesta a quienes apoyaron al Licinio en su guerra contra los cristianos. Canon 13, indulgencia que debe ser otorgada a las personas excomulgadas que se encuentren en peligro de muerte. Canon 14, penitencia que debe ser impuesta a los catecúmenos que desfallecieron durante la persecución. Canon 15, obispos, sacerdotes y diáconos no pueden pasar de una iglesia a otra. Canon 16, se prohíbe a todos los clérigos abandonar su iglesia. Se prohíbe formalmente a los obispos que ordenen para su diócesis a un clérigo que pertenece a una diócesis distinta. Canon 17, se prohíbe a los clérigos que presten con interés. Canon 18, se recuerda a los diáconos su posición subordinada respecto a los sacerdotes. Canon 19, reglas a tener en cuenta respecto a los partidarios de Pablo de Samosata que deseaban retornar a la iglesia. Y el Canon 20, los domingos y durante la Pascua las oraciones deben rezarse en pie. Quisiera también agregar que para ese entonces Jesucristo, era considerado según la Nina Arriana como no más que una criatura, aunque muy excelsa y eminente, y que no era de naturaleza divina. Por eso se consideraba que esa doctrina traicionaba la fe recibida de los apóstoles. De allí se decidió redactar sobre la base del credo bautismal de la iglesia de Cesarea el símbolo de fe que reflejara un modo sintético y claro la confesión genuina de la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. Es de allí en donde nace el credo. El credo fue ratificado bajo el símbolo niceno el 19 de junio del año 325. Para expandir lo mencionado acerca de la Pascua, allí también en Nicea se fijó la celebración de la misma en el primer domingo después del primer plenilunio de primavera, siguiendo la praxis habitual de la Iglesia de Roma y en muchas otras. Y de esta manera pues culmino con la descripción del primer concilio de Nicea, que marca las creencias cristianas sobre otras doctrinas, propiciado por el emperador Constantino, que muchos otros pensaron que él fue el que influyó sobre los obispos para que esto maravilloso que sabemos ahorita, después de haber escuchado la descripción de este concilio y qué fue lo que incluyó. Sin embargo, fue un medio que Dios pues puso a servicio de la iglesia para que todas las demás organizaciones que viniesen después de allí pues se marcaran desde una base como esta, pues, que es una base bastante sólida, teologal, porque tomó muchos días para poder llevar a cabo, tener estas redacciones que hoy en día marcan pues una posición importante dentro de lo que es las celebraciones dentro de la iglesia, y la oración, una de las oraciones más importantes como es el credo. Si tienen alguna otra pregunta pues me la hacen ya saber, llegar también, y en lo que pueda colaborarles y despejarle algunas dudas también. Así que me despido pues con más que desearles muchas bendiciones y deseo de que estén todos bien, cuídense y pues manténganse en casa. Bendiciones mil y Dios me los proteja.